que ha sido tan desafiante. Una vez más contamos con la gratísima presencia de Paulina Lescano, dándonos todo el panorama agro, y nuestro querido amigo Juan Ignacio Polucci, de la consultora Empiria. Me gustaría arrancar esta charla mandándole desde la comunidad Alaria un saludo a nuestros amigos y clientes de Bahía Blanca y de todas las zonas que han sido afectadas por el temporal. Les mandamos un gran abrazo y pronta recuperación. Pau, tenemos la dicha de arrancar con vos. Tuvimos el USDA, tenemos un panorama un poco más claro, llovió, así que estamos en tus manos. Adelante y suerte. Sí, todo eso y además desde la última charla tenemos nuevo gobierno. Además, no tema menor. Bueno, Le estaba dejando el fierro caliente a Juani. sí, por eso Juani está después de mí, así nos cuenta la posta. Bueno, arrancamos entonces con la parte de mercados. Como siempre, este gráfico de dónde estamos hoy en relación a 20 años, como para ver el general y ver si ha cambiado demasiado, creo que no cambió demasiado, la soja sigue siendo la de mejor comportamiento en relación a lo que les ha pasado a maíz y trigo. De todas maneras, ahora vamos a ver que da la sensación que maíz y trigo han encontrado finalmente una especie de soporte. Mientras que la soja, justamente al estar en una situación mejor, quizás tiene alguna posibilidad de alguna baja adicional, obviamente dependiendo de lo que pase con Brasil, principalmente en el corto plazo. Cuando nos vamos a ver esa misma información, pero en el último mes nada más, nos encontramos que finalmente el trigo dejó de ser el gran perdedor, que prácticamente hace más de un año que era el que se caracterizaba por ser el perdedor, y tuvo una recuperación de un 8% en Chicago, mientras que maíz y soja estuvieron entre 1,60 a 1,50% de pérdida en lo que va del mes. Cuando vamos a pensar cómo sigue o qué elementos le pueden dar una dirección a digamos, a este comportamiento que estamos viendo en el plano internacional, después obviamente Juan nos va a contar más en detalle todo lo que es económico y financiero, pero creo que quizás lo más destacado como para comentar en relación a esto es que en Estados Unidos finalmente da la sensación que el Estado a partir del 2024 va a empezar por lo menos analizar bajas de interés, tasas de interés, y las expectativas es que entre en un aterrizaje suave. Veníamos de, digamos, incertidumbre o volatilidad que tenía el mercado respecto a si iban a entrar en una recesión fuerte o si, por el contrario, iban a entrar a esta especie de recesión, de aterrizaje suave, perdón. Cuando vamos al otro, o sea, que quizás podemos considerar como, entre comillas, positivo que el mundo empieza a pensar que lo peor de la inflación a nivel global ya está, y empiezan a tener expectativas de bajas de tasas de interés, que en definitiva podría ser más beneficioso para países como el nuestro. Y por el otro lado, creo que también siempre vengo comentando que no dejaría de ver lo que sigue sucediendo en China, en donde, si bien en lo que se refiere a importaciones, principalmente de soja, maíz, trigo, viene dando algunas noticias alentadoras en este último tiempo, cuando uno mira en general la situación está lejos de ser ideal. En algunos casos se habla de que puede ir a una deflación. Hemos visto, si bien lo que comentaba, trigo, maíz, ha tenido buenas compras en estos últimos días, la realidad es que su mercado interno ni siquiera empuja como se esperaba. La carne de cerdo, los precios siguieron bajando, con fuertes bajas, las más bajas que se habían registrado desde el 2020, en lo peor de la pandemia, a pesar de que el Estado decidió comprar justamente para evitar que esos precios sigan bajando más. Creo que eso es un gran indicador de demanda real que no hay que dejar de tener en cuenta, ¿no? Y por el otro lado, organismos estatales de China bajaron las expectativas de importación de soja para la campaña 23-24. Los cambios no son enormes, nada más habla de 2 millones de toneladas menos, o sea, un poco menos de 100 millones de toneladas, pero frente a un incremento de producción tan grande que seguimos viendo por el lado de Sudamérica, creo que no hay que descartarlo o tenerlo en cuenta como un potencial, si queremos, bajista.
Entonces, resumen, alertas globales, el mundo sigue rengueando, que era lo que el titular que había dado el Fondo Monetario Internacional en su último reporte, pero con algunas señales, especialmente lo que es Estados Unidos, Unión Europea además, que pueden dar indicios de que de a poquito empezaría a estar mejor. Después, el otro gran conflicto bélico, guerra que entre Israel y Hamás, que digamos, en las charlas anteriores comentaba de que como digamos, el conflicto estaba delimitado por ahora en la Franja de Gaza, en nivel mercados eso no generaba demasiadas alteraciones, pero empezamos en estos días, hubo noticias de bombardeos de los hutíes, que bueno, que sería un grupo que estaría respaldado por Irán, y quizás esta noticia sí empieza a generar más preocupación porque esos ataques o bombardeos se dieron en barcos que transportan desde petróleo hasta cualquier otro tipo de mercadería en el Mar Rojo. Y entonces, sí, supuestamente los bombardeos son a barcos que tengan algo que ver con Israel, pero la realidad es que por lo que se comenta en las noticias, están bombardeando, o sea, indistinto, entonces eso hace que muchas empresas navieras se corran y dejen de mandar barcos por el Mar Rojo, y eso sí puede generar algunas alteraciones en el comercio, teniendo en cuenta que el 10% del tráfico total mundial de todo tipo de mercaderías se hace justamente por el canal de Suez y por el Mar Rojo. Entonces, creo que es como una señal de alerta que esa guerra se puede empezar a quizás a hacer más amplia en una zona que es importante en el comercio, no solamente de petróleo, sino de todo. Y teniendo en cuenta que, digamos, toda esta zona también está muy cerca de el estrecho de Hormuz, que era el que realmente por donde pasa casi un tercio del transporte de petróleo global. Entonces, creo que es para seguir de cerca. En base a esta situación que estaba comentando, es que el petróleo, después de haber caído muchísimo desde el 28 de septiembre, tuvo una interesante recuperación de un 5 o 6% en estos últimos días. Digamos que se sumaron, por un lado, que ya el petróleo había tenido una fuerte baja justamente desde el 28 de septiembre, y estos ataques que le empiezan a poner cierta volatilidad a esos precios que habían bajado tanto. Cuando vamos al contexto local, finalmente tenemos cambio de signo político. Quizás algo que se esperaba como un resultado que ocurra, quizás inclusive ha sido, después Juan nos va a contar más en detalle, pero para lo que es el agro, finalmente la brecha del tipo de cambio bajó fuerte, muy fuerte. Después Juan nos dirá cómo sigue. Pero bueno, este era algo de digamos, de lo que esperaba o pedidos o algo que realmente genera alguna posible mejora en los números del agro. Y por el otro lado, el clima sigue sumando lluvias, más allá de la terrible situación que comparto con el saludo que dijo Pato a toda la gente de Bahía. Cuando vamos a ver el general o el global del país, pasamos en la charla, cerca de la charla pasada, estábamos, o sea, con zonas que ya están pasadas de agua, que están inundadas, pero digamos, la parte que estaba más seca de todo lo que es Córdoba, Santiago del Estero, empezó a tener una mejoría con estas últimas lluvias. No sé si hay gente de Salta, ayer se veía que el tornado o cuasi tornado que pasó por Buenos Aires estaba también por esa zona, espero que no haya hecho demasiado lío. Y estamos en una situación totalmente mejor a la que teníamos el año pasado, que es este mapa. O sea, a nivel climático mejoramos, tenemos un cambio que genera en muchos casos mejores expectativas a nivel político, y estas son las lluvias, digamos, del fin de semana que realmente generaron aportes en gran parte de la zona productiva. ¿Cuánto hay por embarcar para ver por ahí las necesidades de los compradores, exportadores o la presencia de algún negocio de oportunidad? La realidad es que trigo no hay demasiado. Hasta el 22 de enero, la realidad es que es muy poquito lo que hay para embarcar. La mayoría es en Rosario. Sí, el maíz sigue siendo quizás el que más actividad tiene, y obviamente en este momento está el puerto de Bahía Blanca
sin operar hasta donde yo tengo conocimiento que habían informado que hasta que no vean exactamente cómo pueden empezar a operar, esos embarques seguramente van a estar trabados. Cuando vamos rápidamente a qué pasa con la soja, en este gráfico que también siempre, que sería el de comienzo, pero específicamente en soja, vemos lo mismo que ya comentamos, la soja quizás bajó de los 500 dólares, sigue estando lejos de los valores que teníamos prepandemia, acá empezó la pandemia. Cuando vamos a un año, vemos que en este último tiempo tenemos una gran volatilidad entre días y semanas, básicamente, o quizás con los principales elementos que tenemos. Por un lado, lo que pasa con el clima en Brasil, específicamente, o más en detalle lo que pasa en Mato Grosso, y las compras de China. En general, China viene comprando entre Brasil y Estados Unidos, y la realidad es que aprovecha cada vez que hay alguna baja del mercado de Chicago. Entonces, creo que eso también nos está indicando que tampoco es que tiene demasiada fuerza a la suba en el corto plazo, salvo de nuevo que pase algo realmente más drástico en la producción de Brasil. Otro elemento que también ha generado los días que hemos visto alguna baja últimamente tiene que ver con las expectativas de que la devaluación que hubo en Argentina genere mayor volumen de venta por parte de los productores, cosa que realmente no ha sucedido todavía. Cuando vamos al Excel de las expectativas de producción de soja, en relación, podemos decir que este número, que es el que teníamos el mes pasado inclusive había algunas consultoras que todavía decían que Brasil podía llegar a 163 millones, después eso fue bajando, y hoy tenemos más que consultoras, algún meteorólogo brasilero que dice que con las condiciones actuales que no están mejorando, pueden llegar a tener 150 millones de toneladas. Entonces eso cambia bastante, pero creo que es importante no perder de vista el panorama general. O sea, así todo, si se llega a cumplir esa expectativa de 150 millones de toneladas, estamos hablando de 6 millones de toneladas menos que el año pasado. O sea, sigue siendo una producción enorme. No lo dejaría de tener en cuenta. Obviamente que cambia, ¿no?, la situación, porque pasaríamos de tener 29 millones de toneladas más en este Excel, digamos, a 19. O sea, habría un cambio significativo si se da un panorama de 160 o de 150. O sea, que la volatilidad es de esperar que siga justamente como la estamos viendo en el caso de Chicago. ¿Y qué es lo que espera o qué es lo que viene pasando? Hasta el fin de semana había expectativas, o sea, hasta el viernes había expectativas de que hubiera buenas precipitaciones justamente en la zona de Mato Grosso, y esas precipitaciones empezaron a correr. Entonces, eso también favorece la volatilidad que vimos. En esta semana no se esperan muchas precipitaciones para toda la principal región que más necesita precipitaciones. Perdón, sí, acá estábamos viendo, estos son los pronósticos de esta semana, se dan algo de precipitaciones, pero no como las que espera el mercado. Acá tenemos todo lo que es nuestra zona que seguiría también recibiendo buenas precipitaciones. ¿Qué pasa con el complejo soja en Chicago? Bueno, el aceite ha seguido perdiendo terreno y ha tenido una pequeña recuperación, quizás algo empujado por lo que pasa con el petróleo, pero sin demasiada fuerza tampoco. La harina de soja perdiendo mucho de lo que había ganado desde octubre. Entonces creo que de nuevo no hay que perder de vista estos datos o elementos. ¿Qué están haciendo los fondos con esta situación, volatilidad e incertidumbre? Perdón que no sé, la computadora se me está empezando a enloquecer justo ahora. Perdón, no sé si ven ahí que me dice verificando algo. No, Pau, se ve todo perfecto y se escucha bárbaro. Ah, bueno. ¿Para qué voy a sacar eso porque... bueno, ¿qué es lo que están haciendo los fondos especulativos con esta incertidumbre? También vienen justamente ampliando y achicando su posición. Creo que en resumen no se están jugando demasiado.
están comprados, pero tampoco en una posición muy elevada, solamente en 30.000, han bajado esa posición comprada, o sea, no creo que hoy marquen mucho la diferencia, salvo de nuevo que haya un recorte muy fuerte en Brasil. Lo que sí creo que hay que seguir de cerca, o que puede ser un elemento que le genere alguna presión adicional, es que en harina, a pesar de que con las bajas recientes han achicado, o favorecieron las bajas justamente achicando su posición comprada, siguen estando en un nivel comprado elevado. Entonces, creo que eso también lo pondría como punto a seguir o alerta. Cuando vamos al mercado internacional, en lo que se refiere a los mercados de exportación, finalmente Brasil, o sea, Brasil sigue estando barato, pero como les comentaba, China va comprando semanalmente, intercalando entre Brasil y Estados Unidos, y en general aprovecha los días, los movimientos a la baja para aumentar su nivel de compras. En Brasil, finalizando la siembra, atrasado respecto al año pasado, obviamente, todo lo que es Mato Grosso, todavía no hay, digamos, un cálculo final de cuánto es lo que finalmente se va a resembrar. Y creo que lo más importante quizás acá en esto de cuál va a ser finalmente la producción de Brasil es tener en cuenta qué puede pasar después con los maíces de la safriña. Agrural es uno de los que empezó también a hacer sus bajas de estimaciones, arrancó en agosto con 164 millones de toneladas, hoy está hablando de 159, y en base a por ahí a lo que estuve intercambiando con ellos, consideran que van a tener que realmente hacer otra baja desde este nivel por las condiciones que no están mejorando principalmente en Mato Grosso. Ahora, toda esa información es muy alcista. Yo creo que todavía no podemos decir que sea alcista. Estas son las ventas de exportación con las cuales terminarían este año calendario en Brasil. Este año terminan con 100 millones de toneladas de exportación. Si bien nosotros no es competencia que sean exportadores de soja, la realidad es que este mercado ya lo tienen consolidado y todo lo que produzcan por arriba va a ser transformado. Gran parte lo van a consumir internamente, pero también creo que todos los, digamos, estos incrementos de producción que está teniendo Brasil, de una manera u otra, también nos terminan compitiendo en lo que es exportación de harina y aceite. Y ya como para ir terminando en lo local, la soja, esto también lo venía compartiendo en las charlas, cómo estamos en el mercado local, más allá de los valores internacionales de Chicago. Si uno lo considera en 20 años, digamos, los precios de la soja, hoy ya estamos acá en cerca de 308 la soja mayo. Fíjense que hace algunas reuniones nos preguntábamos si podíamos volver a los niveles prepandemia, o sea, entre 2014 y 2020 la soja se movió en un canal con niveles por debajo del actual. Esto es en valores corrientes, ¿no? Y la realidad es que si miramos este gráfico estamos muy cerquita. Otra cosa que hemos visto y creo que acá no lo estoy compartiendo, pero en este periodo había algo muy particular que era muy distinto a lo que teníamos hasta la semana pasada, y es que en este periodo, coincidentemente, la brecha del tipo de cambio era cero. O sea, teníamos en dólares por tonelada menores valores, pero con una brecha cero. La realidad es que nos tendríamos que preguntar si volvemos a esa situación. Y si lo miramos en moneda constante, que todos estos gráficos los pueden encontrar en Agroseries de CREA, fíjense que ya estamos en los mismos niveles que teníamos durante en ese periodo del 2014 al 2020. O sea, nos estamos moviendo en esos niveles y quizás llegamos a esa situación también de brecha cero. Entonces, creo que para hacer números, uno de los escenarios que consideraría es que justamente sigamos en niveles como los que teníamos, mucho menores a los que logramos ver el año pasado, con una situación de una brecha cero, ojalá en el corto plazo. ¿Cuánto hay de la soja nueva esa negociada? Bueno, la realidad es que hay muy poquito y con precio menos todavía. O sea, hoy sale el nuevo informe de la Secretaría de Agricultura, pero no ha variado demasiado, no se han visto demasiadas ventas en estos días. Sumando las posiciones en el Matba Rofex, tenemos que de soja, si se logra una producción de 50 millones de toneladas,
hay con precio 3%. Yo sigo pensando que es muy, muy bajo, especialmente para quienes saben que sí o sí tienen que hacer ventas en cosecha, porque hay una gran cantidad de producción que está en la misma situación. ¿Puede haber algún cambio en derechos de exportación? Nos preguntábamos en las reuniones anteriores. Bueno, creo que todos queríamos que hubiera una corrección en la brecha del tipo de cambio, lo que estoy segura que nadie esperaba que hubiera un aumento en los derechos de exportación. Y bueno, ¿y qué es lo que pasó ahora? Rodrigo nos va a decir qué hacer con este mercado. La charla del mes pasado con los derechos de exportación que había digamos, el mes pasado, en ese momento, con el mercado internacional y demás, nos daba un FAS teórico de 309. La charla del mes pasado estaba prácticamente acá en estos días, a mediados de noviembre. El FAS teórico en ese momento veníamos alertando que estaba muy por debajo de los niveles que se estaban consiguiendo, más allá que prácticamente no había negocios. El mercado tuvo una fuerte corrección por diversos factores, no solamente porque la capacidad de pago no daba, y con el anuncio de que tampoco hay que ver qué es lo que pasa en el Congreso, de que se aumentaría el 2% los derechos de exportación a aceite y harina. Ayer tuvo una baja, pero la baja que tuvo, que podríamos atribuirle a esta noticia, es mínima en relación a los $40 que viene perdiendo desde el 23 de enero. Si hoy consideramos los derechos de exportación actuales de la soja del 33%, el FAS teórico sigue estando por debajo de estos niveles que estamos viendo. O sea, en el caso de la soja exportación no llega a 300 y en la fábrica a 280. Eso es sin considerar cómo cambiaría también ese número en lo que es fábrica con ese incremento de producción. Bueno, perdón, de aumento de derechos de exportación. Rodrigo, ¿querés contarnos para Dale, que... ¿Ahí está? bueno, buenísimo, buen día a todos. Ahí voy a compartir cuando me confirmen. Comienzo. ¿Ahí se ve? Sí, Perfecto, gracias. Bueno, vamos a arrancar con lo que son las estrategias para soja mayo. Teniendo en cuenta que ayer el futuro cerró en 308.50, como comentaba recién Paulina, tuvimos una baja bastante importante teniendo en cuenta nuestra charla anterior. Para este caso trajimos la compra de un put 300 para esta estrategia sin riesgo, con una prima de $11, una volatilidad del 20,8%. Con esta estrategia le ponemos un piso de $289 y por supuesto que no lleva techo. Para hacer una comparación con la charla anterior, teníamos la soja mayo en $348, cayó casi $40. Poníamos un piso entre los 313,80, gastando $10,20. Otra estrategia, la del put sintético, que es una estrategia de riesgo medio. Acá vendemos el futuro en 308.50, comprando el call de 320 a $10,50, con una volatilidad del 21,3%. Acá estamos expuestos a diferencias máximas de $11,50. Y con esta estrategia le ponemos un piso en los 2,98 y acompañamos el mercado a partir de los 320, que es con nuestra compra del call. Repasando en la charla anterior, con el futuro en 3,48 poníamos un piso mucho más arriba, 338,10, gastando $9,90 y acompañábamos el mercado en los $376. Y la última para soja mayo, hablando de lo que es una estrategia de un riesgo un poco más alto, un piso techo, teniendo en cuenta que el futuro está en 308,50, compramos el put de 2,88 a $6,50 de prima, una volatilidad del 20,7, y vendemos un call de 340 con una prima de $5, una volatilidad del 21,2. Acá estamos gastando $1,50. El piso que le ponemos a esta estrategia es de 286,50 y nuestro precio máximo de 338,50. Y en la charla anterior, que teníamos el futuro en 3,48, teníamos el piso en 3,21,10, gastando $10,90
y teníamos un techo en los $409,10. Esto es todo para soja. Te dejo, Pau, que sigas con maíz. Bueno, ahí se ve. Perfecto. Bueno, ¿qué viene pasando con maíz de nuevo? En el caso, el mismo gráfico para Chicago 20 años, el maíz, la realidad es que no cambió demasiado desde la reunión anterior. Da la sensación que encontró un piso o un soporte, pero tampoco es que encuentra demasiados elementos que justifiquen subas o recuperación desde estos niveles. Tengamos en cuenta que el USDA, digamos, como quizás lo más importante es que vuelve a aumentar los stocks, tanto en el caso de soja, que no lo mencioné, como en el maíz. Obviamente dependemos muchísimo de que si Brasil, o sea, estamos hablando de una diversidad de estimaciones de producciones de 10 millones de toneladas en el caso de soja, y en el caso de maíz ahora vamos a ver esa diferencia puede ser aún mayor. ¿Qué vienen haciendo los fondos especulativos? La realidad es que los fondos obviamente han venido poniendo presión al mercado al no encontrar ningún elemento alcista, han achicado continuamente su posición vendida y quizás en relación a eso que decíamos, que evidentemente ya ha bajado tanto el maíz igual que el trigo, que para que siga bajando fuerte debería tener, digamos, noticias bajistas muy contundentes. Y por el contrario, cualquier noticia que pueda generar alguna suba le puede dar algún empuje. Los fondos siguen estando muy vendidos en 151.000 contratos, pero creo que tampoco hay que dejar, digamos, no lo vería como un elemento alcista ni potencialmente alcista por sí mismo. Si no aparecen las noticias alcistas, la realidad es que los fondos pueden llegar a estar en estos niveles vendidos o inclusive mucho más. En lo peor de la pandemia estuvieron vendidos en 297.000 contratos, o sea que sí lo tendría como un elemento importante si llega a haber alguna noticia de peso que haga que cambien esta tendencia. Y la noticia de peso que cambie esta tendencia quizás puede ser lo que pase justamente en Brasil. El Excel del maíz tenemos que quizás lo más importante de este Excel de maíz, que es distinto a lo que veíamos en el caso de soja, es que hay casi 40 millones de toneladas en el mundo de más respecto al año pasado, con la cosecha que ya cosechó Estados Unidos. O sea, eso ya está, es concreto, es real, existe. Mientras que todo esto de Sudamérica es Excel todavía. Si bien el avance de siembra en Argentina viene bien, ya prácticamente al jueves pasado, de acuerdo a la Bolsa de Buenos Aires, estaba en 50%, o sea que eso viene bien. Las lluvias en la gran mayoría de las zonas agrícolas han ayudado. Entonces, se hace más factible o nos vamos acercando de a poquito a que sea más probable que lleguemos a las estimaciones de producción que hablan de hasta 55 millones de toneladas. Eso sería un fuerte incremento de producción respecto al desastre del año pasado. Mientras que en Brasil las expectativas ya han bajado respecto al año pasado, o sea, ya se habla de niveles de producción menores, más allá que siguen siendo impresionantes. Pero bueno, ya el mercado considera que va a haber una caída. Y acá sí pondría quizás una alerta inclusive mayor, una alerta de volatilidad mayor inclusive que lo que vimos en el caso que lo podemos esperar en soja. ¿Por qué? Porque gran parte de esta producción, o sea, gran parte es un 80% de esta producción, se define con la safriña. Entonces, y de esa producción de safriña, la gran parte se define en lo que es la región del Mato Grosso, que es la que viene toda retrasada con la siembra de soja. Entonces, ¿qué pasa si digamos, la soja que se tuvo que resembrar y que se cosecha tarde, directamente no va a maíz, porque sería un cultivo muy riesgoso? ¿Qué pasa si no llegan buenas lluvias, entonces no siembran a riesgo de sembrar en un suelo que no tiene humedad, etcétera? Entonces, este número creo que sí puede cambiar mucho y darle bastante volatilidad al mercado, pero todavía, digamos, hay que esperar a ver qué pasa con la cosecha de soja en Brasil. Ya lo que es maíz de verano, que es el que ya se terminó
de sembrar. También hay una baja de expectativa de producción respecto al año pasado, no es significativa, pero eso también, digamos, generaría alguna baja. Bueno, y en relación a esto que les comentaba de lo que pueda pasar con la volatilidad en los precios del maíz, tengamos en cuenta que el 33% de la producción de maíz se define justamente en este estado de Mato Grosso, que es el que estamos comentando, que está con más problemas de falta de lluvias y altas temperaturas. ¿Qué viene pasando en el mercado internacional, en los mercados FOB con los precios del maíz? Bueno, finalmente Brasil queda como origen más caro y está, todo lo que es Estados Unidos y Argentina empiezan a ser más competitivos. Cuando vamos al gráfico este de CREA, en cómo están los precios del maíz a abril de la nueva campaña, de nuevo, fíjense que estamos muy cerca de los niveles que teníamos en prepandemia, estamos muy lejos de los niveles máximos que vimos el año pasado, en línea con lo que pasa internacionalmente. La gran pregunta es si vamos a llegar a movernos en este canal, que de nuevo lo tendría como un escenario dentro de los malos, si quieren. Y de nuevo, recordemos que en este periodo había brecha cero. Este gráfico era moneda corriente. Y si nos vamos al de moneda constante, o sea que ya está corregido, vemos que ya estamos en los niveles que teníamos en ese periodo. Ahora lo importante sería que esa brecha se reduzca aún más de lo que ya hizo y que vuelva a cero para compensar la caída en dólares por tonelada. ¿Cuánto hay negociado del maíz del nuevo, tanto abril como julio, etcétera? También muy poquito. En forward un 3%, o sea, con precio hay nada más que 1.400.000 toneladas. Cuando vamos al Mato Rofex, el volumen es mucho menor que en soja. Estamos hablando que solamente hay 2,7 millones de toneladas de maíz de la nueva campaña que tienen piso con forward o futuros. De nuevo, creo que es muy arriesgado en un contexto internacional que más allá que podamos ver mucha volatilidad por lo que pasa en Brasil, la realidad es que tampoco hay un mercado que demande todos estos aumentos de producción que estamos viendo desde Sudamérica, y si finalmente en Argentina se da esa buena recomposición productiva, creo que hay que tenerlo en cuenta por varias razones, sumada que los que sí o sí saben que tienen que vender digamos, en los periodos de cosecha o de fijaciones, lo tienen que tener en cuenta para anticiparse a que pueda haber alguna baja. ¿Puede haber algún cambio en los derechos de exportación? Nos preguntábamos la semana en las charlas. Todos coincidíamos que no iba a haber una baja de derechos de exportación, pero creo que muy pocos, entre los cuales me incluyo, imaginábamos que iba a haber un aumento. Todavía esto tiene que pasar por el Congreso, pero la charla del mes pasado, el FAS teórico estaba en torno a $180 para el maíz abril. Hoy, si consideramos que se concrete ese 3% de aumento de derecho de exportación, no es tan significativo ni en maíz ni en trigo. Serían $6 más de derecho, que finalmente se traducirían en $6 menos de capacidad teórica de pago. Bueno, Rodrigo, te dejo a vos. Para que me salgo de acá. Dale. A ver si me dejo. No, perdón, quería hacerlo fácil y... Cuando me confirmen, arranco. ¿Ahí se ve bien? Sí, se ve Dale, bien. gracias. Bueno, vamos a arrancar con maíz, que pasó algo similar con lo que fue soja comparando la charla anterior. No cayó tanto, pero sí tuvimos una caída considerable. Arrancamos con maíz abril, una estrategia sin riesgo, la compra del put, con un futuro que cerró ayer en $183. Compra de put 176, pagando una prima de $7, con una volatilidad del 28%. Acá le estamos poniendo un piso en los 169, y por supuesto que la estrategia no lleva techo. El piso lo estamos poniendo en 69 porque estamos restándole la prima que pagamos al strike del put. En nuestra charla anterior teníamos un futuro más arriba, en un futuro en $193, le poníamos un piso en los 174, gastando $6. Para una estrategia de put sintético, también para maíz abril, vendemos el futuro en los $183,
comprando un call de 192. Acá estamos pagando una prima de $7 también, con una volatilidad del 30%. Tenemos diferencias máximas de $9 y le estamos poniendo un piso en los 176 y acompañamos el mercado en los $192. En la charla anterior teníamos el futuro en los 193.50, como dijimos recién. Poníamos un piso en los 186,80, gastando $6,70. Y estábamos acompañando el mercado desde los $212. Una estrategia de alto riesgo para maíz-abril, piso techo, teniendo en cuenta que el futuro está en $183, compra put 172, pagando una prima de $6 con una volatilidad del 29,8, vendiendo un call 200 a una prima de 4,50 con una volatilidad del 29,5. Acá estamos gastando $1,50, le ponemos un piso en los $170,50 y un precio máximo en los 198,50. En la charla anterior estamos poniendo un piso en los 178, poco más arriba, gastando $2 y un techo en los 218. Y para ir cerrando, vamos con una estrategia para maíz julio, otra posición que tiene bastante volatilidad y bastante open en lo que es Matbarrofex, con un futuro en 171 para la posición julio, compra de put 164, pagando una prima de $10,30, una volatilidad del 28%. Acá le ponemos un piso en los 153,70 y por supuesto que es una estrategia que no lleva techo. En la charla anterior, teníamos el futuro en los 179, también tuvo una caída considerable el maíz julio, con un piso en los 157, gastando $7. Te dejo, Pau, para que continúes con trigo. Pato, ¿querés que contesto ahora o después una pregunta? Sí, dale, Pau. Bueno, ahí hay una pregunta que justamente habla sobre si no, digamos, no mejora también, entiendo, la pregunta dice la capacidad teórica de pago. Entiendo que apunta justamente al tipo de cambio nuevo, que no lo mencioné. Otro de los cambios importantes que hubo fue justamente el tipo de cambio exportador y el tipo de cambio importador. El tipo de cambio exportador, en realidad la mejora que hubo no se compara contra digamos, no fue la misma mejora que hubo en el salto en el tipo de cambio oficial, sino que tenemos que partir de que estaba en torno del 650, entonces ese salto fue más cercano al 32% que el enorme que hubo en la devaluación del tipo de cambio oficial. Eso por un lado. Y por el otro lado, creo que también cuando empezamos a hacer todo ese tipo de comparaciones, no tenemos que dejar de perder de vista que como justamente ese 20% depende del contado con liquidación y ha venido bajando, que después Juan nos entrará en todo ese detalle, finalmente ese dólar exportador también ha ido perdiendo algo de valor respecto a la semana pasada o a comienzo de esta medida. Y la relación con el tipo de cambio importador creo que también es importante al momento de justamente que los productores pueden hacer sus números y ver realmente cuál es la ecuación en este nuevo escenario. Bueno, después igualmente ustedes siguen contestando, ¿no? Pero eso era quizás lo que yo quería mencionar. Cuando vamos a trigo en lo que es el plano internacional, la realidad es que si uno mira este gráfico no cambió demasiado, no es que podemos decir que cambió la tendencia, que ya no tiene más para bajar, etcétera. Sí, igual que en el caso del maíz, evidentemente cada, digamos, posibilidad de baja es como que se va acotando. En el caso del trigo, sí es digamos, el único grano de estos tres que estamos analizando que en luz da baja los stocks finales respecto a la campaña pasada. Entonces, digamos, quizás justamente estas bajas de precios fueron corrigiendo esos balances tan abultados que había de trigo, pero por ahora no es que cambió radicalmente la situación. Cuando vamos digamos, a lo que pasó en un año, en donde vemos en más detalle esta suba que estamos mencionando, una de las razones principales fue la reactivación de las compras de China, de las importaciones de China, que obviamente le dieron mucho impulso y ha tenido una recuperación de
casi un 10-11% desde finales de noviembre, con lo cual eso es positivo y ustedes miran, bueno, está en contra de lo que comentabas de China y la posibilidad de deflación y demás. La realidad es que si se fijan, China está comprando de nuevo en niveles históricamente bajos, o sea, hay que ver qué pasa con estas subas. Si con estas subas China sigue comprando, ahí quizás sí empezamos a ver un cambio, pero me imagino que es más aprovechar los bajos precios internacionales. Recordemos que estamos en niveles que no veíamos desde la pandemia, o sea, evidentemente eso invita a que haya mayor demanda, pero bueno, es un tema para seguir de cerca. Por el otro lado, en trigo en general han venido vendidos desde de enero del 2022 y siguen estando vendidos. Y acá está lo que comentábamos recién, esa suba de precio coincide con esta, digamos, achicar esa posición tan vendida que tenían de 120.000 contratos, con esta noticia principalmente de China activando su demanda de trigo de Estados Unidos. Para ir ya de lleno e ir terminando a qué pasa con el trigo local, con los mismos análisis que veníamos haciendo, fíjense que de nuevo en trigo estamos prácticamente en los niveles que hasta hace un tiempo nos preguntábamos si era factible que lleguemos, los niveles prepandemia, y cuando vamos a moneda constante nos encontramos con lo mismo que veíamos en maíz y soja, o sea, ya estamos dentro de este canal de precios que teníamos en prepandemia. Ahora sería fundamental que se repita lo mismo que era la brecha cero en ese mismo periodo. ¿Cuánto hay de trigo negociado? Obviamente en trigo, en este caso se sumó que avanza fuerte la cosecha, eso genera más actividad, más negocios, etc. Y en este caso, con precio, podemos decir que hay cerca de 3 millones de toneladas. ¿Es mucho o es poco? Creo que se está activando en estos días y bueno, y con todos los cambios que se están dando de cambios de tipo de cambio, diferencias entre si es forward, es negocio nuevo, etcétera, eso obviamente que paraliza en cierta forma las posibilidades de negocio. De nuevo, creo que si se confirma la suba, no impacta demasiado digamos, en dólares por tonelada, pero sí hay que tenerlo en cuenta. La última charla estábamos hablando que cuando se seguía pagando cerca de $250, el fast teórico estaba muy lejos de esos niveles. Acá fue la última charla. El mercado tuvo una fuerte corrección por distintos factores, ya sea por todas las arbitrajes entre tipos de cambio que hubo y demás, pero también acercándose, digamos, a ver ese cambio tan importante en los tipos de cambio, acercándose a la capacidad teórica de pago. Hoy el fast teórico, si se llega a aprobar el 15% de derechos de exportación, que serían $7 más de derechos de exportación, el fast teórico estaría en torno de $191, tomando en cuenta los valores internacionales del mercado FOB. Bueno, Rodri, si querés mostrar algo de trigo. Para trigo en esta ocasión lo vamos a obviar, más que nada porque por ahí la posición que tiene más opciones de trigo es enero, y como ya vencen las posiciones de las opciones, era como mostrar una estrategia para muy poquitos días. Así que no sé si Pato tiene algo para agregar, si no, creería que sigue Juani. No, si les parece bien, ya podemos seguir con Juani. Sí, ten en cuenta el mercado de la molinería, que está bastante activo, que por un tema de participación están acortando los pagos y no están súper demandantes de calidad. Así que creo que ahí puede haber oportunidades y en la mesa comercial les podemos arrimar algunas alternativas para colocar ahora en cosecha trigo lo antes posible. Juani, todo tuyo. Bueno, gracias a todos. Ya cerrando el año, ¿no? Un año desafiante, difícil, para algunos divertido, para otros no tanto, así que vamos a tratar de cerrarlo de la mejor manera. Como decía ahí Pato al principio, cerramos el año con un cambio de presidente que no estaba inicialmente en las encuestas, pero que de a poco lo empezamos a internalizar y que finalmente terminó eh, llegando
un gobierno de Libertad Avanza al gobierno, a la presidencia nacional, y con eso un nuevo programa económico, ¿no? O sea, un cambio de cómo se venía manejando la economía respecto a los años previos. Esto eh, significó, de alguna manera, un programa económico fiscal y monetariamente contractivo, como lo llamamos nosotros, que es básicamente un ajuste de déficit fiscal. Ahora lo vamos a ver un poquito más en detalle, con una política cambiaria un poquito más heterodoxa de lo que algunos pensábamos, ¿no? Piensen en el tipo de cambio de 800, pero le agregamos retenciones, le sumamos impuesto país a las importaciones. O sea, en realidad seguimos con múltiples tipos de cambio y no terminamos de resolver todavía el problema de lo cambiario, es decir, sigue habiendo brecha. La brecha hoy es 18%, es mucho más baja que lo que era hace una semana atrás, pero seguimos teniendo un problema de múltiples tipos de cambio. La pregunta del millón es, ¿eso se va a solucionar en el corto plazo? Y la respuesta corta es no. Digo, eso va a seguir, las restricciones cambiarias, si uno hace MULC, no va a poder hacer contado con liqui, eso va a seguir. Es decir, van a seguir varias restricciones las que veníamos conociendo y otras se van a ir eliminando. ¿Por qué? Porque hay que lidiar con un enorme stock de pesos generado por esto que se llamó la bola de deuda comercial, y ese stock de pesos y esa bola de deuda comercial van a tener que conseguir algún, y ahora vamos a hablar, digo, conseguir algún lugar para estar y no presionar a la brecha, y en ese momento quizás sí tenga sentido unificar. Pero hasta no resolver esa masa de pesos, el gobierno no va a poder unificar el mercado cambiario. ¿Sí? Las medidas, digo, antes de ir a las medidas, vamos a repasar un poquito qué es el gobierno de Milei, cuáles son los activos, cuáles son sus pasivos, y en función de eso avanzamos en las medidas y los riesgos de esas medidas. Milei llega al gobierno con una herencia muy delicada, la peor herencia de los últimos 20, 25 años, peor que la de que heredó Cambiemos en 2015, y ni hablar que mucho peor de la que dejó Cambiemos en 2019, que había sido una herencia quizás floja en lo social, pero muy buena en lo macroeconómico, ¿no? De haber dejado una economía relativamente ordenada, sin déficit fiscal, sin un enorme excedente de peso, como le llaman algunos, el monetary overhang, y con un stock de reservas aceptable para la corrida que había tenido Juntos por el Cambio en 2018 y 2019. Era bastante aceptable el nivel de reservas netas que tenía. El gobierno de Milei recibió una herencia con reservas netas negativas por 12.000 millones de dólares, brecha en 150, trazo cambiario que ya fue corregido, pero un trazo cambiario muy delicado, un déficit fiscal de 5 puntos del producto, gastos abajo de la alfombra, deuda pública en niveles récord, cosa de que no puedan financiar el ajuste del déficit fiscal con más deuda. Es decir, una herencia demasiado delicada que además sobre eso hay que trabajar para corregir un montón de desequilibrios que hacen que esa herencia se agrave. Es decir, que la pobreza sea mayor, que la inflación sea mayor, que la actividad o la actividad económica caiga todavía más. O sea, hay un montón de alicientes que hacen que la actividad encima se deteriore todavía más. Entonces, sobre eso, la gobernabilidad. O sea, sobre eso, Milei tiene que pasar un programa de ajuste, y adelanto, a nuestro juicio, el programa está bien, el diagnóstico es el correcto, el enfoque es el correcto, e incluso las medidas son las correctas, resignando un montón de banderas que nos parecían irrisorias y nos parecían ciencia ficción, la dolarización, tomar deuda para cancelarle leaks, que no iban a subir impuestos de ningún tipo. Todo eso se abandonó y primó el pragmatismo, pero sobre eso va a tener que enfrentar a una sociedad que viene con un 45% de pobreza, una inflación que ya corría al 12%, al 12% mensual, resistencias corporativas, es decir, personas que les van a tocar beneficios y no van a querer que se los toquen, por ejemplo, gobernadores, por ejemplo, gremios, por ejemplo, organizaciones sociales que van a sufrir el programa, el congelamiento del potencial trabajo, que es una medida que está bien, que busca desintermediar los planes de los punteros políticos, es decir, busca desintermediar los planes de la gente, ¿sí? Que el plan vaya a la gente y no haya nadie en el medio. Con un músculo parlamentario débil,
una buena noticia acá es que 2/3 del ajuste no pasan por el Congreso. O sea que el gobierno puede llegar a un equilibrio primario, es decir, que sus ingresos corrientes sean iguales a sus gastos corrientes. Después los intereses hacen que vos tengas un déficit financiero, pero bueno, podría llegar a un equilibrio primario sin necesidad de pasar por el Congreso. Y si a eso el Congreso lo acompaña después a Milei y al programa económico que presentó Caputo la semana pasada, estaríamos hablando de un equilibrio financiero, algo que no se vio 2 veces en los últimos 100 años, pero casi no se vio en la historia. Un presidente que patrocine el ajuste fiscal, eso es una buena señal para el mercado. Presidente que está a favor de que el Estado ajuste las cuentas públicas. No que el ministro dice una cosa y tiene que bancarse y que la política del partido diga otra. No. Acaban todos encolumnados detrás de un ajuste fiscal. Eso para el mercado es una buena noticia. Y buena noticia también lo es el hecho de que Milei esté enfocado en apuntalar todos los programas de ajuste fiscal y comunicar esos programas de ajuste fiscal. El músculo parlamentario es débil, ya lo sabíamos, digamos, tiene 38 diputados propios, más 36 que les pueden llegar a prestar los de Juntos por el Cambio, tiene que ir a buscar otros, al peronismo republicano, a los radicales, etcétera, para conseguir quórum propio, sesionar y aprobar las medidas. Como siempre dicen los politólogos, el mejor momento para pasar de otras cosas es al principio del gobierno, después te empezás a caer, después empieza a caer el apoyo popular, después, entonces el mejor momento siempre es el principio. Y el tercer pasivo, si quiere, es el equipo. Un equipo que se armó medio ya adentro de la cancha, ¿no? Se armó, digo, el ministro de Economía, el presidente del Banco Central, la ministra de Desarrollo, que ahora se llama de Capital Humano, pero todos medio que se conocían, digamos, de a cuentagotas, unos días antes de la asunción o incluso después de haber estado en funciones del presidente. O sea que eso es una debilidad. No quiere decir que el equipo vaya a funcionar mal, porque quiere decir que el equipo no está afianzado o no se conocen tanto, y eso lleva un tiempo. Y ese tiempo en política es clave. Insisto, no quiere decir que el programa vaya a salir mal, pero sí que las personas se conocieron entrando a la cancha. ¿Sí? Dos activos fundamentales para la macroeconomía que se viene. Argentina así no podía seguir. Lo veníamos diciendo en todas las charlas. Argentina así no podía seguir. El enfoque económico es correcto. Estamos yendo al lugar que Argentina necesita ir para empezar a pegar la vuelta, empezar a crecer y empezar a olvidarnos de todos los últimos 15 años donde Argentina no creció, no mejoró su calidad de vida, la empeoró, más inflación, más pobreza, todo. Todo eso, con el enfoque económico del equipo actual, está bien. Lo vamos a poder solucionar de acá a 3, 4 años. El problema es pasar el verano. El problema es que las medidas que anunció Caputo el martes a la noche pasen el verano, que es el periodo donde vas a tener más inflación, menos oferta de dólares y el mayor impacto de las medidas que anuncian. Y acá viene el segundo activo, la comunicación es clave. Milei es una persona que sabe comunicar. Evidentemente sabe comunicar porque ha comunicado que va a hacer un ajuste y la gente de la plaza lo aplaude. Entonces, comunicar sabe. Vamos a ver si cuando el ajuste le llega a la gente, porque la casta paga una parte, el resto lo pagamos nosotros. Y eso lo sabíamos al minuto 1. Acá lo hablamos miles de veces. No es cierto que la casta pague el ajuste. La casta paga parte del ajuste. El resto lo pagamos nosotros. Menos subsidios, menos jubilaciones, menos ingreso disponible porque me suben impuestos a las ganancias, más impuesto país. Digo, parte lo pagamos nosotros. ¿Sí? Entonces les decía, del programa económico presentado hay 3 pilares. El ajuste fiscal, la reforma cambiaria y la política monetaria. El ajuste fiscal es correcto. El ajuste fiscal va en la dirección correcta, el ajuste fiscal está bien pensado. La reforma cambiaria está bien. ¿Sí? O sea, tiene una corrección que todos creíamos que era necesaria. Veníamos de un tipo de cambio oficial de 3.50. Pasamos a 800. A eso le tienen que sumar el 20% que pueden liquidar por el contado con liqui, que es verdad, hoy viene cayendo.
pero la realidad es que es un atractivo interesante para los que tengan que liquidar dólares. ¿Sí? Y el tercero es la política monetaria. Una política monetaria que requerís sintonía fina. Y lo que se está haciendo por ahora es arriesgado, que si sale bien, corrige el problema rápido. Si sale mal, el riesgo es alto. ¿Sí? ¿Cuáles son los riesgos? De los fiscales, que no suceda. O sea, no tenés ley de presupuesto, el plan fiscal parte tiene que pasar por el Congreso y vas a tener que ir testeándolo día a día. Eso corre riesgo de que no suceda, y si no sucede es un problema, porque si no bajas el gasto, no bajas la inflación. Si no bajas la inflación, medio que fue, hablando mal y pronto, todo al pedo. ¿Sí? El segundo es la reforma cambiaria, el grado de apreciación del tipo de cambio. Si en 3 meses el ritmo de evaluación sigue siendo 2%, estamos en el mismo nivel que cuando arrancó el gobierno de Milei. No way. No va a ser así, no va a ser todo al 2%, olvídense de eso. Pero el riesgo es la apreciación, porque vamos a tener inflaciones muy altas. Prepárense para inflaciones del 25-30% mensual. Y el tercer riesgo es abusar de la tasa de interés real negativa, ¿no? Es decir, hay cepo, no tengo dónde ir con los pesos, pongo la tasa real lo más negativo que pueda para sacarme todos los pesos de la economía. Puede fallar ese experimento. ¿Sí? Meses siguientes que vamos a tener inflaciones del 25-30%, y recién a partir de febrero-marzo veríamos inflaciones descendiendo desde niveles gigantescamente altos, pero descendiendo al fin. Recién para el segundo semestre del año empezaríamos a ver inflaciones menores a 2 dígitos. La actividad va a caer, vamos a tener menos ventas, menos empleo, más inflación. Digo, se vienen momentos de recesión con inflación acelerándose, es un momento delicado. ¿Sí? La herencia no la había pasado porque ya la hemos visto, el quórum también, la pobreza también. Vamos a las pautas cambiarias, lo que se anunció. Tipo de cambio 800 con el blend de dólar exportador, eso va a seguir. Eso no creo que se elimine rápido. El impuesto país va a seguir, tampoco creo que se elimine rápido. Una liberación global del cepo, hoy se puede importar, con plazos de pago, pero se puede importar. No tienen que autorizarte nadie en importación. Si vos querés traer un velero, lo podés traer. Te autoriza a nadie, lo que vas a tener es un tema de pago. Capaz no lo vas a poder pagar spot en el momento, pero lo vas a poder pagar en algún momento. Pero hay un stock ahí de deuda importadora que eso se va a tener que solucionar de alguna manera, que el gobierno encontró esta suerte de bono importadores que los importadores van a poder suscribir con pesos para poder cancelar esa deuda comercial, vendiendo los bonos en el mercado secundario, esperando a cobrarlo. Depende cada uno en su relación riesgo-retorno y capacidad de pago, capacidad de dilatación con el proveedor, cuánto puede estirar eso, ¿no? Brecha, si se mantiene estos niveles, el programa es un éxito, digamos. El éxito del programa, ¿en qué se va a medir? Varias cosas. Primero, que los exportadores liquiden, que la brecha no explote. Recordemos que pasa cuando devalúa, los 2 días tenía la misma brecha que había antes de devaluar. O sea que toda la devaluación se trasladó automáticamente al tipo de cambio paralelo. Eso es que el programa no funcionó, que no es creíble. El precio de los bonos en dólares es otro factor hiper relevante para esta discusión, hiper relevante, porque el precio de los bonos en dólares te determina el acceso al mercado de deuda, te determina también el nivel de riesgo país y te determina también un poquito la presión sobre la brecha, ¿no? Entonces, eso también va a ser una evolución que va a haber que seguir. ¿Sí? Y después, precio de los futuros, el interés que tengan por los bonos a los digo, todo eso va a moldear parte de la confianza, pero gran parte de la confianza va a ser liquidación de exportadores, precio de los bonos en dólares y brecha cambiaria. Esos son los 3 pilares que va a mostrar el mercado y que va a ir ajustando en función de la credibilidad o no que tenga el programa, ¿no? O sea, lo vamos a poder ver a través del mercado sobre la credibilidad del programa. ¿Sí? Bien. Equilibrio fiscal y tasa de interés ya lo charlamos, pero ¿qué queda de fondo, qué queda pendiente y todavía no conocemos? Es esta famosa ley ómnibus, ¿no? Todas las reformas estructurales que son las necesarias para que Argentina, una vez que estabilice la inflación, empiece a salir del pantano y empiece a salir de este desastre
productivo y social en el que estamos metidos hace varios años, ¿sí? Insisto, no se va a dar nunca el tipo de cambio del 2% mensual. Fíjense dónde terminaríamos, mismo nivel o casi parecido al que asumió Milei. No, no tiene sentido. No, no. No, yo me olvidaría de ese tipo de cambio del 2% permanente. El punto es a dónde. Vamos al del ROFEX, 520. Para mí ahí ya te apreciaste mucho. 600 te apreciaste en marzo, pero no tanto. Bueno, como siempre decimos, el contado con liqui está caro en términos históricos, ¿no? O sea, hay que irse hasta la hiper para remontarse a un tipo de cambio contado con liquidación parecido al que estamos viendo hoy. Ahora, de corto plazo puede ser que suba. Piensen siempre que enero la demanda de pesos cae, estacionalmente hablando. No hay que pagar aguinaldos. Entonces, eso hace que la demanda de pesos cae, ¿sí? Eh, Así que precaución con el contado con líquido. Pueden estar comprando caro. De corto plazo, capaz que sube un poco. Y ahí compraron barato. Pero de acá a un año, si el programa económico salió bien, vamos a haber estado comprando dólares contado con liqui acá. Y el dólar va a venir acá. Van a haber comprado caro, ¿sí? Reservas netas seguimos en terreno demasiado negativo, eso no es ninguna novedad. Acá quedan los esquemas cambiarios de los múltiples tipos de cambio. Tenemos de vuelta un tipo de cambio oficial eh, para varias importaciones sin impuesto país, otro con impuesto país del 17,5, otro con un poquito más alto, pero al final del día la devaluación fue de más o menos 130% en el importador y algo menor en el exportador que ya venía con un tipo de cambio más favorable por los distintos programas de dólar soja y el programa de incentivos a los exportadores. Eh, para ir cerrando y no, digo, no ocupar demasiado tiempo, eh, vamos a pensar un poquito estrategias financieras para la transición. Agrego dos cosas más, digamos, esta es la planilla de ajuste del gasto que presentó el Ministerio de Economía. Parte suba de impuestos, parte baja del gasto. En las cosas que ya habíamos hablado que hay que bajar el gasto. No había margen para hacer algo muy distinto, ¿eh? Todos iban a hacer lo mismo. Digan lo que les digan, todos iban a hacer lo mismo. Entonces el programa es correcto. Bajás, potenciar trabajo, subís a Huachi para compensar el gasto social, pero el resto, ajustás jubilaciones, salarios, provincias, subsidios, obra pública, todo. Todo porque no puedes ajustar algo específico que haga que baje el gasto público a niveles sostenibles. Tenés que ajustar parte y parte y parte en distintos lugares del Estado Nacional. Y sobre eso una suba de impuestos. Suba el impuesto país, suba las retenciones agropecuarias, reversión en la reforma de ganancias, es decir, vamos a empezar a pagar más ganancias. Lógico, ¿no? La reforma de ganancias había sido un mamarracho. El impuesto a las ganancias, si quieren mal llamado impuesto a las ganancias, es la columna vertebral de cualquier sistema tributario en el mundo. Sí, o sea, hay que subir impuestos a las ganancias para bajar ingresos brutos. Hay que subir impuestos a las ganancias para bajar el IVA. Hay que subir impuestos a las ganancias para bajar bienes personales. ¿Sí? Hay que discutir el impuesto a la ganancia para que todos estemos contentos de pagar impuesto a la ganancia y no vamos a estar contentos nunca. Pero hay que discutirlo para que por lo menos las escalas sean justas. Pero el impuesto a las ganancias era lógico y va a ser la herramienta de negociación del equipo de Milei para bajarle un ítem que es muy importante del gasto, que se llama las transferencias a las provincias, que es este 0,5 que ven acá. Es muy importante eso. Las jubilaciones van a caer, las tarifas van a subir. Si todavía no subieron las tarifas, prepárense porque va a haber un aumento de tarifas del orden de 7 u 8 veces lo que pagan. ¿Sí? Si ya le subieron y van a acompañar la inflación, no va a ser muy distinto a eso. ¿Sí? ¿Por qué suben tanto las tarifas? Y por estos dos gráficos que ven acá, digamos. Massa en su plan electoral decidió atrasar las tarifas tanto como el tipo de cambio. La verdad, macroeconómicamente inviable lo que se hizo. Entonces ahora hay que empezar a recomponer y levantar el barrilete, ¿no? De la emisión monetaria. Entonces, no hay muchos gráficos para explicar estos próximos días, porque la verdad es que a nivel de qué hacer con los pesos, fíjense este gráfico, los bonos en pesos están carísimos. Los bonos en pesos están carísimos. Y esto no está de evaluación, o sea, esto era unos niveles de paridad de bonos en pesos
ridículamente altos, que siguen altos y que si uno lo mira en términos de tipo de cambio real, probablemente haya que comprar bonos dólar link y bonos duales a estos precios. Pero todavía con el crawling yendo al 2% no es una estrategia del todo rentable. Entonces hay que esperar un poco a que ese crawling se acelere y ahí empezar a llevar algo de dólar link, llevar algo de duales para mejorar la, eh, la rentabilidad de la cartera de uno. ¿Sí? Ser paridades del 160%, 150%, a nosotros nos parecen que están demasiado sobrevaluadas. Incluso la inflación break-even, inflación teóricamente necesaria para igualar rendimiento de tasa fija con rendimientos SER, es también muy alta. ¿Sí? Entonces, la verdad es que desde el punto de vista de los pesos, por el momento, si no pueden ir a dólares, por el momento hay que esperar money market, hay que ver la licitación de mañana. Yo le pondré unos pesos a las letras estas de corto plazo, de 30 días, tasa del 15% mensual, va a ser mejor que lo que le pague cualquier money market y va a ser a 30 días y va a tener mercado secundario, o sea que si de momento no les gusta se la pueden vender. Entonces yo miraría con atención esa licitación y después el que pueda elegir libremente entre tipo de cambio, soja o hard dólar. Y bueno, cómprense un poco de bonos en dólares. Si el programa sale bien, eso debería tener recorrido alcista. Si el programa sale mal, la brecha sube y esos bonos en pesos se revalorizan, así que ahí también están hedgeados. Y después, ustedes saben mejor el negocio que nosotros, pero desde el punto de vista de la soja, insisto, si no hay apuro por liquidar, el costo de no liquidar es alto, porque la tasa está mucho más alta que el ritmo de depreciación. Esa es la idea. Si el costo se lo pueden bancar, esperen un poco más que el tipo de cambio real, digamos, se va a apreciar, pero no tanto. Digo, el tipo de cambio real actual es el mejor tipo de cambio oficial para liquidar las expo. Entonces tienen dos opciones. Si esperan un poco, se va a apreciar un poquito más. ¿Sí? O sea, van a venderlo a un tipo de cambio más apreciado. Quizás en dólares libres les sirva, porque la brecha sigue bajando. Difícil que la brecha siga bajando a estos niveles. No va a ir a cero. Sí, ya es bastante baja. Entonces, ustedes me preguntan, y lo mejor es liquidar hoy, comprar dólares libres, me olvido. Y la segunda opción es esperar mucho tiempo más si el view de ustedes es que el escenario, perdón, que el programa no funciona. Bueno, el tipo de cambio real se va a atrasar y va a tener que pegar un nuevo salto cambiario en algún momento de este año. Pero es ponerse en contra del consenso. También hay que tener espalda para aguantar eso. Así que ahí van nuestros consejos de inversión. Y, y bueno, Pato, te dejo a vos para preguntas y eso, si quieres algo, ¿no? Muchas gracias, Juani. Claro, un escenario desafiante que va a requerir que estemos todos muy conectados, todos muy encima de los números, muy cercanos a los equipos de trabajo, a los profesionales que tenemos en la comunidad del área, que nos van a poder estar asesorando en el día a día. Eh, y, y la verdad que una de las preguntas que me llegaron era con respecto al crawling peg, ¿qué se puede esperar? Me la hacía justamente un amigo ayer. ¿En qué momento el crawl puede empezar a ampliar de ese 2%? ¿Y dónde te imaginas que pueda estar en enero o en febrero? Porque dependiendo de eso, en las hojas de ruta de los escritorios, les cambia bastante el número. Sí, a ver, es la gran pregunta del millón, ¿no? O sea, no tengo una respuesta clara porque no tengo ni idea cómo va a ser la racional de la decisión. Dicho eso, estoy muy seguro de que no va a ser 2% después del 31 de diciembre. Más que eso, y es una seguridad más de sensación personal, digamos, no es algo que yo eh, pueda asegurarle 100% a esa persona, pero nuestro escenario es que hay un ritmo de depreciación más o menos promedio del 10-12% para enero-febrero. O sea, debería ir en esos niveles con una inflación de 25-30, no puede ir mucho más abajo que eso. Buenísimo.
Gracias, gracias, Juaní. Eh, bueno, volviendo a este contexto, un poco el resumen que podemos ver acá es un, un panorama agro que en teoría el stock mundial es alto, que la demanda no estaría traccionando. Tenemos que tener mucho cuidado o seguir muy de cerca a Brasil, ver con Brasil cómo termina la película, ver acá también que termina la película, el hemisferio norte está definido, falta el hemisferio sur, cómo juega el clima, ahí puede haber todavía alguna sorpresa, pero en general Pau cree que, que el mercado puede seguir bajando algo más. Nosotros lo venimos marcando. Hay estrategias para poner un piso o para seguir atentos a eso. Juani nos comentaba recién que la posibilidad de venta y de aprovechar la brecha chica en este momento también puede ser una oportunidad. Así que el- las alternativas están, los equipos para acompañarlos están, hay que ver cliente por cliente cómo está posicionado y cómo está estructurado su negocio. Eh, nos está haciendo una pregunta de qué vendería primero. A Paulina le pregunta qué vendería primero, si trigo, maíz o soja. Eh, Ella cree que dependiendo de la calidad que tenga con el trigo, lo vendería. Cree que vendería maíz porque todavía sigue con buenos precios. Si ya de alguna manera hizo la baja en Chicago y localmente siguen siendo precios históricamente altos. Así que vendería maíz, trigo y después la soja. Bueno, una vez más, muchísimas gracias por habernos acompañado este año. Pau, que creo que tiene un problema de conexión. Juani, Rodri, Panchi, que siempre estuvo con nosotros todo el año desde atrás de cámaras acompañándonos. Un gran abrazo a todos nuestros clientes que nos han acompañado, que han estado siempre atrás de la pantalla, haciéndonos el aguante. Juani, muchísimas gracias por tu calidez, por lo fácil que nos bajás a tierra este embrollo tan grande y tan difícil de entender. Toda la suerte del mundo para el equipo de Milei, para la Argentina que se nos viene. Llovió, nuevo cambio, arranca el año, vienen las fiestas. Feliz Navidad para todos, principalmente. Y bueno, nos estaremos viendo en enero, Dios mediante, con las nuevas expectativas y cómo sigue este programa. Chicos, muchísimas gracias por estar. Y, a ver. Eh, Juani, perdón, antes de cortar, acá me preguntan si vos liquidarías y comprarías MEP. Y a ver, el resultado que va a obtener probablemente de corto plazo sea muy bueno. Si liquidás y compras MEP, porque la otra opción es esperar, va a tener un tipo de cambio real más atrasado, o sea, en términos de poder de compra va a valer menos, pero si lo medís contra la brecha, probablemente también en dólares libres sea menor, porque la brecha de corto plazo va a subir, entonces sí, yo trataría de liquidar más de corto plazo. No todo, digamos, pero no ser limpio. Excelente. Ujú. Bueno, muchísimas gracias a todos y nos estamos encontrando en enero, Dios mediante. Felices fiestas desde la comunidad del área para todos ustedes y sus equipos. Bueno, a ustedes lo mismo. Feliz año, felices fiestas. Estamos viéndonos. Hasta luego.